palabra de poder, de bendición a tu vida, pero sabe, ha habido tanta oposición para que nosotros traigamos esta palabra, pero el cristiano tiene que seguir caminando, no importa lo que atravesemos, no importa, gloria sea al Señor, los achaques que el cuerpo pueda sentir. La iglesia tiene que seguir caminando, la iglesia tiene que seguir predicando la palabra del Señor, no importa lo que venga a nuestras vidas. El cristiano tiene que entender que tiene que seguir avanzando. Tenemos que seguir marchando. La iglesia solamente se detiene para predicar la palabra y de ahí en más tenemos que seguir avanzando. Así que en esta hora, que el Señor te bendiga, vamos a entrar en este tiempo de oración. Yo sé que muchos ya estaban esperando esta palabra, recibí muchos mensajes, gloria sea al Señor, diciéndome, hermana Nancy, ¿cuándo va a traer esa palabra? Gloria sea al Señor. Y hoy es el día que el Señor ha hecho para que nosotros podamos traerte una palabra de poder. Amén. Así en esta hora yo me reconcilio, algo muy importante que siempre les he dicho, y es reconciliarnos. Gloria sea al Señor. Todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga, el cristiano tiene que reconciliarse con el Señor, gloria sea su nombre, todos los días, porque sabemos que le fallamos al Señor, que somos seres imperfectos y que cometemos muchos errores conforme la bendita palabra. Amén. Así que yo en esta hora me reconcilio con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sé que fallo y porque sé que ofendo. Y sabe, amado hermano, vamos a entrar a la palabra porque el tiempo se pasa muy rápido. Recuerde que en la semana vamos a tener dos tiempos, un tiempo de clamor que lo tuvimos el martes, gloria sea al Señor, tuvimos un tiempo de clamor, fue de bendición, donde Dios está haciendo grandes cosas, donde el Espíritu Santo está tocando las almas, gloria sea al Señor, podemos ver los frutos, podemos ver cómo Dios está llamando al ser humano a un arrepentimiento, un convertimiento, cómo las almas se están reconciliando, cómo hay sanidades en el corazón, gloria sea al Eterno. Esos son los frutos, aleluya, que nos complace saber que Dios a través de la palabra está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo, y nos gozamos grandemente porque ese es el propósito de este tiempo. Aleluya, que el nombre de Dios sea glorificado y que las almas sean restauradas, que aquel que estaba caminando chueco meta, aleluya, lo cojo al redil, que aquel que ya no tenía fuerzas a través de la palabra recobre fuerzas, que aquel que ya había perdido la visión, el enfoque, gloria sea al Señor, por el cual estamos peleando la buena batalla, lo vuelva a recobrar esa visión, esa nueva fuerza. Aquel que había caído en pecado, aquel que se había desviado, vuelva otra vez nuevamente a seguir caminando en los caminos del Señor. Esta es la bendición por el cual este canal, por el cual esta palabra seguirá siendo expuesta, gloria sea al Eterno. Y saben, esta hora yo quiero, gloria sea al Señor, comenzar a la palabra, porque es importante, gloria sea al Señor, que el ser humano sea instruido a través de la bendita palabra. No hay otra instrucción perfecta para el ser humano que instruye, que corrige, que nos edifica, que nos santifica, que nos lleva, aleluya, a tener esa íntima comunión con Jesucristo conforme la bendita palabra, que podamos ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra guía si no es la poderosa palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos insta, aleluya, nos instruye al ser humano, y tú y yo tenemos que ser corregidos a través de la bendita palabra. Y dice la palabra del Señor, vamos a entrar en esta hora, vamos a entrar en el libro de Hebreos para la gloria del Señor, capítulo 12, versículo 11, en el nombre poderoso del Señor. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y con la alianza y la guianza de su Espíritu Santo. Y dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, oiga, amado hermano, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Vamos a entrar en palabra de oración.
Gracias, Rey eterno, en esta hora. Yo te doy las gracias, Espíritu Santo, por esta bendita palabra, Señor, por este tiempo, Padre, por todo aquel, Señor, oyente, Padre Santo, oh poderoso Dios, Padre, todo aquel que va a estar escuchando esta palabra, aquel que no te conoce, Padre, aquel, Señor, oh Padre eterno, que se ha apartado, aquel hermano que está desanimado, aquel hermano, Señor, oh Padre, que ya no quiere caminar, que ya no quiere avanzar, Espíritu Santo, que sea tu palabra, Señor, Padre, dando fuerza, dando ánimo, dando aliento de vida, Señor, corrigiendo, Señor, sanando, restaurando, exhortando, Padre eterno, guiándonos, Señor, Padre eterno, que sea tu consejo de la palabra, Señor, trayendo ese aliento de vida, Señor, trayendo, Padre Santo, esas nuevas fuerzas, trayendo, poderoso Dios, esa visión que se ha perdido a la iglesia, Señor, de cómo ser instruidos, de cómo corregir, Señor, Padre Santo, conforme tu palabra, Señor, no con palabras humanas, no con palabras de hombres, Señor, sino a través de tu palabra. Tenemos que ser corregidos, tenemos que ser exhortados, tenemos que ser, Padre Santo, poderoso Dios. Oh Padre, instruidos a través de tu palabra, yo te pido, Espíritu Santo, que ates, que reprendas, Señor, todo lo que se mueve en los aires, Padre eterno. Oh Señor, todo lo que se opone en contra de tu bendita palabra. Ahora, Señor, Padre, venimos atando todo principado, toda potestad, Señor. Todo, Padre eterno, todo estorbo, Señor, Padre, para que tu palabra sea expuesta, Señor. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera. Por el poder de tu bendita palabra, Señor, porque hay poder en la sangre del Cordero, porque hay poder, Señor Padre Santo, en tu nombre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Como siempre te he dicho, Señor, voy a predicar, Padre Santo, en tu nombre, Señor, porque aquí tú eres el grande, aquí tú eres el fuerte, aquí tú eres, Padre eterno, Espíritu Santo, el todopoderoso, el que ejecuta, Señor, Padre Santo, Señor, los cambios en el corazón del hombre, Padre eterno. Bendiga la audiencia, Señor, que esta palabra, Señor, penetre en el corazón, Señor, que esta palabra rompa yugos, cadenas, eslabones, Señor, toda dureza del corazón, y que corrija, Señor, el caminar del ser humano, como lo ha hecho, Señor, conmigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Oiga, cuánta traba para traerte este tema, pero la gloria es para el Señor. Amén, gloria sea su nombre. Vamos a estar predicando en esta preciosa mañana. Sin corrección no hay crecimiento. Oiga, sin corrección no hay crecimiento. ¿Cuántos de nosotros que caminamos en el Evangelio queremos que haya crecimiento? Queremos, aleluya, que el ministerio crezca. Queremos que los dones, que los talentos se activen en la vida del creyente, del ser humano. Gloria sea al Señor. Pero es necesario que seamos corregidos. Es necesario que a través de la bendita palabra tú y yo seamos corregidos. Es necesario que el hombre entienda, aleluya, que es necesario pasar por la corrección de Dios. Es necesario pasar, aleluya, por la corrección de la bendita palabra. La bendita palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, corrige la vida del ser humano. Hay ejemplos en la palabra que son para ti, que son para mí, para que nos guiemos y no nos desviemos, aleluya, del camino que Dios ha trazado para ti, para mí como creyentes, para que podamos obtener la vida eterna. Es necesario que seamos corregidos. Pero sabe, amado hermano, a la iglesia de hoy en día no le gusta ser corregido. Queremos crecimiento, queremos gloria, queremos tantas cosas, ser usados por el Espíritu Santo, pero no queremos ser corregidos. La iglesia no quiere ser corregida, y es necesario en esta mañana que seamos corregidos a través de la bendita palabra. Ese es el propósito, que el Espíritu Santo, aleluya, cuando tú oigas la palabra, y si hay algo cojo que está ahí en tu caminar, hay algo que se está desviando, que tal vez tú no lo puedes ver en tus pensamientos, tus acciones, tus emociones, tus sentimientos, tienen que estar alineados a la bendita palabra del Señor. No es lo que tú pienses. La santidad no es como tú la crees. La santidad se tiene que vivir conforme la bendita palabra. Y sabe, hay un problema muy grande dentro de la iglesia, y es que cada quien quiere corregir
conforme su manera, pero no conforme la palabra de Dios. Y yo lo tengo que hablar en esta mañana. Es necesario, aleluya, aquellos líderes, aquellas personas que tienen un cargo en la iglesia, tienen que comerse este rollo, porque muchos, aleluya, cuando viene la lucha dentro de la iglesia, cuando viene, aleluya, gloria sea al Señor, que tienen que corregir un problema, aún en sus propias vidas, no saben cómo corregirlo. No saben cómo allegarse al hermano que ha pecado. No saben, aleluya, gloria sea al Señor, porque son, aleluya, líderes carnales, gloria sea al Señor, de apariencia, gloria sea su nombre. Tienen apariencia de que viven, de que el Espíritu Santo, aleluya, los está guiando. Pero cuando se presenta una situación, cuando se presenta, aleluya, gloria sea al Señor, un caso que hay que juzgarlo, sabe, no hay espiritualidad. Cuando se tiene que corregir, oye, se tiene que corregir conforme la bendita palabra. No es como el ser humano quiera corregir, no se puede. Es conforme la palabra para que haya un efecto en el corazón de aquel que tiene que ser corregido. Es la palabra la que limpia, la que liberta, la que restaura, la que levanta. Es la palabra. No es lo que dice el hombre. La corrección, el hombre quiere tomarse, aleluya, ese papel y corregir como ellos quieren. Hablan tantas cosas, pero que no son conforme la bendita palabra. Oiga, por eso hay tantas disensiones dentro de la bendita iglesia, porque no saben cómo corregir. Yo sé que hoy no va a haber muchos likes. Yo sé que hoy, aleluya, se les va a ir el gozo a muchos, pero es necesario que seamos corregidos por la palabra. Es necesario que esta palabra venga. Y si yo te lo estoy diciendo es porque yo lo he vivido. El más espiritual, aquel, aleluya, que lo veías con fuego en el altar y decías, wow, este siervo está en el espíritu. Pero al tiempo de corregir las cosas, pero al tiempo, aleluya, gloria sea al Señor, de juzgar, aleluya, con justo juicio, dice la palabra del Señor, no hay nada de espiritualidad. Qué triste es que la iglesia de Cristo necesitamos comernos este rollo para saber cómo actuar como hijos de Dios, para saber cómo actuar, aleluya, con tu mismo hermano. ¿Verdad que hoy no va a haber muchos likes? Es cierto, hay que hablarse, porque el Señor sabe para qué yo te trajera esta bendita palabra. Hubo tanta oposición del diablo, pero le dije, Señor, dame la fuerza para presentarme delante del pueblo que quiere oír la bendita palabra que el Espíritu de Dios trae a la iglesia. Es necesario que esta palabra, yo le dije, levántese lo que se levante, Señor, no importa. Voy a seguir predicando tu bendita palabra. Y dice la palabra del Eterno ahí donde estamos, en Hebreos 12, capítulo 12, versículo del 11 en adelante. Dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cabal, así es. Pero dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido disciplinados, pero muchos no les gusta la corrección. Están como Saúl. No les gusta, se justifican, aleluya, con la misma palabra. Muchos predicadores, muchos, aleluya, salmistas, evangelistas, gloria sea al Señor. Mucho espíritu de Saúl está dentro de las iglesias. No les gusta la corrección, no le gusta, aleluya, gloria sea al Señor, conforme la bendita palabra. Y yo quiero entrar en esto. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser corregidos, porque la palabra es para instruir, la palabra es para redarguir, la palabra, aleluya, es para corregir lo deficiente, lo que hay en la iglesia.
Ahí está en 2 de Timoteo 3:16. Váyase a la Biblia y dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Oiga lo que hace la escritura. Por eso tenemos que ser corregidos a través de la palabra. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que yo le digo que cuando usted corrija, usted tiene que corregir conforme la palabra? Ya déjese de tanto cuento y métase a la palabra, escudriñe la palabra para que sepa cómo corregir. Pero en estos días no sabemos cómo corregir y es necesario que venga la palabra y que la iglesia entienda que hay que aceptar la corrección del Eterno, aunque muchas veces no saben cómo corregir, pero Dios sana tu corazón y te hace ver todo lo incorrecto, todo lo que se mueve dentro de la iglesia, que no es, aleluya, conforme la bendita palabra. Vemos los errores, aleluya, gloria sea al Señor, de líderes que no saben cómo corregir el pecado dentro de la iglesia, no saben cómo corregir, aleluya. Aquel que se está desviando, no saben. Lo primero que hacen, mire, el dedo acusador. Y no saben lo que dice la palabra en Proverbios 16. ¡Óigalo! Con misericordia. Porque tal vez mañana tú vas a ser el que estás en el banquillo de los acusados. Que no se te olvide. Con misericordia y verdad. La palabra de Dios es verdad. No lo que tú creas, no la conclusión que tú tengas. Es la verdad, es su bendita palabra, aleluya. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oiga, pero ya no hay misericordia dentro de la iglesia. Yo no te digo que tapes el pecado, no, claro que no. Hay que darle con todo al pecado, pero hay que restaurar al pecador. Porque tú no pagaste el precio en la cruz del Calvario, pero a Dios sí le interesa. El alma que a ti no te interesa, a Dios sí le interesa. Y Él quiere salvarlo. Él pagó su vida en la cruz del Calvario. Hay que saber cómo restaurar. Váyase a la palabra. ¿Sabe? Yo estudié tanto la palabra y me quedé y dije: Señor, estamos quebrados todos como iglesia. Nos hace falta mucho. El espíritu me dijo: ¿cuál espíritu si no tienes misericordia? ¿De qué espíritu hablas? El espíritu del error. Así están muchos corrigiendo con espíritu de error, aleluya, dentro de las iglesias. Y yo lo quiero llevar. Vaya a Mateo 18. Para los religiosos dice la palabra del Eterno: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Oiga, yo creo que usted lo ha leído, pero muchos no quieren, aleluya. Se hace un alboroto cuando algo pasa en la iglesia. ¿Y de qué te, aleluya, de qué te admiras? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Que no te sacó de la basura igual que a mí? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino por los enfermos. Él vino por las prostitutas. Él vino por los cojos. Él vino por los ciegos. Aleluya. Él dio su vida. Aleluya. Por el alcohólico, por la prostituta, por el borracho. Él no vino por los buenos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos tú y yo. Acuérdate, aleluya. Muchos se han caído del evangelio. Aleluya. Y ya se les olvidó que Jehová les volvió a dar la mano y los levantó ahí donde estaban tirados en el alcohol. Y Dios te dio una oportunidad de vida. ¿Y por qué nosotros no somos misericordiosos? Oiga. Vamos a Mateo 18, para la gloria del Eterno. Capítulo 18, versículo 15. Óigalo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Oiga, iglesia,
estando tú y él solos. Pero eso es conforme la palabra, cuando lo queremos hacer por amor del alma, cuando lo queremos hacer, aleluya, por amor a la obra, gloria sea al Eterno. Pero cuando lo queremos hacer para destruir, pasan muchas cosas. Todo es diferente, se hace un alboroto, un caos, porque sois carnales y no espirituales. Dura la palabra, pero hay que decirla. Yo tuve que ser corregida de una manera que fue incorrecta. Y ahí están. Para la gloria del Señor siguen predicando. La gloria sea para el Señor. Yo le dije, Señor, no importa. Eso me va a servir. Nada ha servido para destruirme. Nada. Porque todo obra para bien. En mi vida yo le he creído al Señor y todo obrado para la gloria del Señor. Aquellos que esperaban mi caída, aquellos, aleluya, gloria sea el Señor, ha servido para mi bien, para mi crecimiento. Porque Dios no va a querer que tú te pierdas. Y Él te tiene que corregir. Él te tiene, aleluya, que amonestar. Te tiene que redarguir la palabra, gloria sea el Señor. Eso tiene que ser en el corazón del hombre. Pero muchas veces el hombre lo que viene a hacer es destruir. Y Dios no vino a destruir. Confrontó el pecado. Claro que el pecado se confronta con misericordia y verdad. Lee tu palabra. Lee la Biblia para que sepas cómo corregir la próxima vez que se presente un caso en tu iglesia. Tú sepas cómo corregir. Y que si lo has hecho en tu carne, oye, que si has corregido a tu hermano, que si lo has señalado, que si le has puesto el pie para tropezar, aleluya, es necesario que tú también. Ay, pero yo no pequé. Cuando sabes hacer lo bueno conforme la palabra y no lo haces, es pecado. Tú también pídele perdón a Dios. Tú también que corregiste sin justicia, sin misericordia y no conforme la palabra, tú también pídele perdón a Dios. Porque si esa alma vuelve al mundo y se pierde porque tú le hiciste tropezar, esa alma será demandada de ti. Esa sangre será demandada en aquel día. Por eso dice, habrá sorpresas. A veces cuando corregimos, los cristianos parecemos más verduleros que los del mundo. Oiga, hay veces que los del mundo tienen más cordura para corregir. Pero nosotros como cristianos, oiga, ¿qué se nos ha subido a la mente? ¿Qué hay verdaderamente en el corazón? Para que estemos destruyendo la iglesia de Cristo. Y dice así: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. El primer paso que nunca se hace. Pero usted y yo hoy estamos aprendiendo. Y dice, mas si no te oyere, oiga, mas si no te oyere, escuche. Toma aún contigo 1 o 2. Para que con boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Oiga, pero usted lo que hace, ¿sabe qué hace? Como en su corazón hay envidia, como en su corazón hay tantas cosas, gloria sea al Señor, usted lo que quiere es destruir. ¿Y sabe qué pasa? Gloria sea al Eterno. En vez de querer que el alma se restaure, porque ese tiene que ser el propósito de la corrección. El propósito de la corrección, aleluya. Gloria sea al Señor. Es para que nos lleve a la unidad, nos lleve a la santidad, nos lleve a un crecimiento. Ese tiene que ser el propósito. Si tú corriges, gloria sea al Señor, aún a tus hijos, tienes que saber cómo corregirlos conforme la palabra. No vas a agarrar el garrote y se lo vas a dar a media cabeza. Oye, no.
hay que ser sabios. Ya hay que comer la palabra para que sepamos cómo corregir. Y dice, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 para que de la boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Pero nosotros somos peores que los tianguistas. Y somos cristianos. Pero hacemos un revoloto por desprestigiar un revoloto. Oiga, ni siquiera sabes cómo fueron las cosas y ahí estás, aleluya. Pero todo eso que tú hiciste con un mal corazón, Dios un día te lo va a traer a cuentas. Por eso es mejor rectificar nuestro camino como iglesia. Es mejor que a través de la palabra corrijamos, instruyamos. Porque el trabajo no es del ser humano. El que hace entender al ser humano, te vuelvo a decir, es la bendita palabra. No eres tú. Y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Tercer paso. No se hace. Porque no hay Espíritu Santo. Se hace un revoloto tremendo. Eso tenemos que aprender, iglesia. Tenemos que aprender tanto como era Jesucristo. ¿Sabes por qué exhortaba duramente a los fariseos? Ay, es que Dios exhortaba a los fariseos así bien duro, porque les conocía el corazón y sabía que ellos, todo lo que hacían, todo lo que decían, era porque ellos se sentían grandes y limpios y menospreciaban a los demás. Así es. Por eso es importante comernos este rollo. Y dice la palabra del Señor, si no te oyere, dilo a la iglesia. Y si aún diciéndole a la iglesia no quiere corregirse, tenle por gentil y publicano. Oiga, ¿sabe? Gloria sea al Señor. Otra vez os digo, dice en el versículo 19, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que os pidieran, ok. Si tú vas a reprender a tu hermano y tu hermano te oye, es para que tú ores. Para que tú, aleluya, esas debilidades, ese problema, eso que está pasando, sea sanado. Por eso sigue leyendo más abajo y fíjate lo que dice la palabra. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, cualquier motivo que esté pasando, cualquier problema, cualquier situación, tienen el poder para atar, para reprender, pero no, lo primero que hacen, se sienten con el poder, aleluya, para dañar. Y eso solamente lo hace el enemigo, el diablo. Aunque no te guste oírlo, eso es lo que hay en tu corazón. Cuando quieres destruir, cuando quieres, aleluya, según tú quieres la verdad, mentira del diablo, ya hay que dejarnos de cuentos baratos. Porque si tuvieras verdaderamente el Espíritu Santo, el amor, la misericordia, lo hicieras conforme la bendita palabra. Yo solamente te estoy hablando la palabra de Dios. Ya oyó cómo se corrige. Lea su palabra, el Mateo 18, capítulo 15. Tenemos que ser instruidos y corregidos por la palabra. En Proverbios dice que Dios tiene que corregirnos. Claro que sí. Claro que sí. Hay que aceptar la corrección de Dios conforme la palabra. Porque la palabra es la que va a hacer el efecto en el corazón del hombre. Es el que va a cambiar los pensamientos, los sentimientos, las emociones, aún las acciones que se estén llevando mal dentro de la iglesia.